Hoy vamos a estudiar las reglas de derivación. Ya sabemos que hay una definición, ¿no? Que la derivada se puede reducir a un límite cuando h tiende a 0 de la fracción x más h menos f de x partido por h, o equivalentemente cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Es decir, que en el fondo el concepto de derivada es deudor del concepto de límite, que cuando la función era derivable en un punto también era continua y todo eso. Y hemos estudiado que en el vídeo anterior, ¿no? Que yo cuando tenía la función, voy a ponerlo aquí, raíz de x, ¿no? ¿Os acordáis? Lo vimos antes. Tenía, usando esta definición y solo esa definición, me quedaba esta derivada. Ahora bien, es muy tedioso, es imposible hacer este límite siempre que tenga una función, porque yo si por ejemplo me dan la función seno cubo de raíz de x, pues hombre, ponerse a hacer límites de estos es casi imposible, tedioso, aburrido y poco eficiente. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender son unas reglas de derivación que nos van a servir siempre que nos aparezca una función y la queramos derivar, sencillamente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por vamos a poner el caso A, funciones sencillas. Vamos a empezar por las más fáciles, vamos a ir de lo fácil a lo difícil, que tampoco es que sea muy complicado, lo único que se van a componer más funciones y van a aparecer más casos, pero bueno, sí que las vamos a llamar a estas sencillas porque son las que más salen y son las que más vamos a derivar nosotros. Caso primero, tengo la función constante. A ver, sin ser muy listo, yo tengo aquí la función constante k, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? 0, ¿no? Es una recta constante. Su pendiente es 0. La m de esta recta, ¿no? La pendiente. Pues ¿cuánto va a ser la derivada? Efectivamente 0, claro. Es decir, que cuando yo tenga la función constante, da igual, cualquier número, el 2, el 7, el 14, el menos 3 medios, su derivada es 0, porque las funciones constantes tienen pendiente 0. Bien, vamos con otras un poquito más entretenidas. Si yo tengo, por ejemplo, la función x, vamos a dibujarla también. No voy a dibujar todas, ni mucho menos, pero sí que, bueno, las más sencillitas, para que se vaya viendo un poco la conexión entre la definición y lo de la recta pendiente, la pendiente de la recta tangente y demás, pues vamos a hacer algunas, ¿no? Esta es mi recta igual a x. ¿Cuál es la pendiente? Este es el punto 1, 1, este es el punto 2, 2, etc. ¿Cuál es la pendiente de la bisectriz de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? Esta es la bisectriz de los cuadrantes, ¿no? Pues 1, ¿no? La pendiente es 1, claramente. Coger dos puntos y hacer la definición, todo lo que quieras. Pues cuando yo tenga la x, la derivada de x es 1. Fijaos qué fácil. Vamos ahora con la más importante de todas. Atención, nervios. Yo tengo x elevado a n, ¿vale? N es cualquier número real. Bueno, no necesariamente es aunque ponga una n un número natural. Puede ser cualquier número real. Bien. Pues fijaros qué interesante. Cualquier monomio, su derivada es bajo la n, o sea, bajo entre comillas, ¿no? Multiplicando a x elevado a n menos 1. Esta, por favor, aprenderla bien, es la más importante. Ad nauseam, sale un montón, ¿vale? Bien. Vamos a ver ejemplos. La podéis demostrar como ejercicio, yo no lo voy a demostrar aquí, ¿vale? Como ejercicio estaría bien que lo vieseis. ¿Por qué? Hombre, porque es muy tan importante que estaría bien saber la demostración y por qué es así. Os doy una pista. Usar el binomio de Newton. ¿Vale? Bueno, hacerlo si queréis, como ejercicio es bastante instructivo. Perder un ratillo con esto para ver por qué sale este límite, esta derivada, ¿vale? Bueno, entonces como esta es nuestra derivada estrella, la vamos a poner en naranja. Fijaros qué bonita es esta y qué importante es.
que está en naranja, ¿vale? Como el podium de las derivadas. Bueno, y dirás, vale, muy bien, ¿cómo podemos usarlo esto? Pues fijaros qué gran fórmula, porque nos va a dar un montón de ejemplos. Vamos a poner primer ejemplo. Yo imaginaros que tengo el monomio x elevado a 4, ¿no? Aquí está claro que la n es 4, ¿no? Muy fácil. ¿Cuál va a ser la derivada? Bajo el 4, menos 1, 4x cubo, me queda como derivada, ¿no? Bajo el 4 y luego le resto un 1. Muy bien. Pero fijaros, es muy útil. Si yo tengo la función 1 partido por x, en principio esto es igual que esto. Sí, porque yo lo subo arriba y me queda x elevado a menos 1, ¿no? Amigos, pues ya lo tengo. Menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1, es decir, menos el menos 1 multiplicando, lo dejo como solo el menos 1 menos 1 menos 2. Así que queda menos 1 partido de x cuadrado. Esto tiene pinta de que es muy útil. Fijaros, la que hemos hecho antes, la función raíz de x. Esta la puedo poner también de este modo. ¿Se puede reducir las raíces al caso en el que estamos? Sí, qué buena noticia. Porque yo lo puedo pasar a un medio, al exponente un medio, ¿no? Un medio. Anda, qué útil. Pues entonces tengo que y' es un medio x elevado a un medio menos 1, es decir, un medio elevado a menos un medio, es decir, un medio x elevado a un medio. Este menos un medio lo paso al denominador, las potencias negativas os recuerdo que pasan abajo, y esto es, perdón, esto es un 1, y esto es precisamente lo que yo tenía el otro día en el vídeo 3, que he recordado al principio ahora de este vídeo, que es la derivada de la raíz cuadrada. Fijaros qué útil. Es muy muy útil, efectivamente. Venga, más ejemplos, para que veáis que esto es muy útil. Yo tengo 1 dividido x elevado a 5. Pues ¿cuál es la derivada? Lo subo arriba a la potencia, perdón, esto sí, la prima todavía, voy a hacerlo ahora a la prima. Menos 5, x elevado a menos 5 menos 1, es decir, menos 5, x elevado a menos 6. Si bajo el 6 al denominador, me quedará x sextos, x elevado a 6, perdón. Perfecto, muy bien. Pero incluso fijaros, funciones tan raras como la que voy a poner a continuación, x cuadrado partido de raíz cúbica de x, esto también lo voy a poder reducir mediante operaciones, en mi caso, estrella. ¿Por qué? Pues porque como esto es un tercio, el denominador es un tercio, que lo subo como menos un tercio, ¿no? Ya tengo misma base, con un producto sumo los exponentes. Esto es una resta porque esto es un menos, cuidado. Entonces me queda que 2 menos un tercio son 6 menos 1, 5 tercios, ¿no? Y entonces mi derivada, que va a ser 5 tercios por x elevado a 5 tercios menos 1. Es decir, 5 tercios por x elevado a 2 tercios, ¿no? Es decir, me queda 5 tercios por x cuadrado raíz cúbica. ¿Vale? Os recuerdo, algún despistado dirá, ¿y por qué era esto de las raíces? Pues bueno, recuerdo que yo puedo poner, cuando tengo p y q, índice q de la raíz y x elevado a p, esto se podía poner así, ¿vale? Simplemente estoy usando esa propiedad de las potencias. Así que fijaros qué potente es esto. He conseguido reducir muchísimos casos, cualquier potencia, a esta fórmula. Importantísima, insisto una vez más. Voy a poner el último caso. Tengo un polinomio. Pues por ejemplo, 2x, o mejor, x cuadrado menos 4x. ¿Os suena este polinomio? Ha aparecido ya por ahí, me parece, ¿no? Pues yo, cuando tenéis una suma y resta de monomios, es decir, cuando hay un polinomio, vamos a derivar cada uno de los monomios. Así que vuelvo a usar esto otra vez.
este monomio menos la derivada de este monomio y si hubiese más, pues más. Vale, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Bajo el 2, x elevado a 2 menos 1, 1, así que 2x. Y esto es menos 4, porque la derivada de x es 4. Pero la derivada de 4x es 4. Aunque este caso, el caso sexto de polinomios, lo vamos a ver un poco más despacio después, pero bueno, ya, aunque sea entre paréntesis, lo ponemos. En cualquier caso, los cinco primeros claramente se deducen de esta misma fórmula. Vale, pues vamos a poner un ejercicio para que el que esté escuchando esto lo pueda practicar, porque hay que intercalar explicaciones teóricas con ejercicios. ¿Vale? Es la mejor manera de aprender. Apartado primero, calcular, bueno, el ejercicio es calcular las derivadas, obviamente, de primero x elevado a 5, segundo 1 partido de x cuadrado, tercero igual a raíz cúbica de x, cuarto igual a la raíz cúbica de x cuadrado y por último igual a fracción en el numerador raíz de x cubo, por raíz cúbica de x a la cuarta y en el denominador un x cuadrado. Bueno, haced esto por favor. Veréis que todos los casos se pueden reducir a esta fórmula que estamos hablando, ¿vale? Perfecto, pues una vez que hayáis hecho esto y os ha salido perfectamente, vamos a calcular, vamos a poner como caso B, ¿vale? Antes era la, pues ahora vamos con el B, derivadas de funciones trigonométricas que no se reducen a las anteriores, no se reducen al caso anterior, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Lo vamos a estudiar juntas. Vale, como veis son también funciones elementales y muy importantes en matemáticas. Bueno, aquí no nos vamos a poner a estudiar la definición ni la demostración ni nada, ¿vale? Aquí hay que hacer un acto de fe que me tenéis que conceder porque ahora mismo al nivel que tenemos de matemáticas no las podemos demostrar, ¿vale? Bien, empezamos con las trigonométricas. La derivada del seno de x. ¿Quién es la amiga del seno? Pues el coseno. La derivada del seno es coseno de x. Vale, qué fácil. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Seno, pero con un menos delante, es decir, menos seno de x. ¿Vale? Derivada del seno, el coseno. Derivada del coseno menos el seno. Vale. Muy bien. Derivada de la tangente de x. La tercera función trigonométrica. Bueno, pues la derivada es 1 más tangente al cuadrado de x o, si preferís, es lo mismo, 1 partido de coseno cuadrado de x. Esto hay que aprendérselo de memoria, no queda otra, amigos. Es la única manera de hacer derivadas, aprendérselo ahora mismo de memoria. Ya cuando tengamos más nivel, pues a lo mejor lo demostramos. Pero en primero de bachillerato nos tenemos que conformar humildemente con saber que estas son las derivadas, ¿vale? Está demostrado que son esas, ¿eh? No, aquí no hay ningún engaño. Bien, más trigonométricas. Tengo la función arco seno de x. Pues su derivada es 1 partido de raíz de menos 1x cuadrado. Estas derivadas pues las podéis poner en un póster, podéis quitar los pósters de Cristiano Ronaldo, Messi o yo que sé, Justin Bieber o quien sea y poneros estas funciones, ¿vale? Bueno, a lo mejor es un poco exagerado ponerse como póster esto, suena un poco friki, pero bueno, es muy útil tenerlo a mano y escribírselas una y otra vez para aprenderlas bien, ¿vale? Bueno, hecho este paréntesis, sigo. Derivada del arco coseno de x. Pues la derivada del arco coseno de x es muy parecida a la anterior, pero con un menos 1 delante. Es decir, menos 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y la última trigonométrica que veo, adivinad. Efectivamente, arco tangente. Pues la arco tangente es muy parecida, pero no tiene ni raíz ni nada negativo. Es 1 partido de x cuadrado. De 1 más x cuadrado.
1 partido de 1 más x cuadrado. Bien, estas 6 hay que aprendérselas. Estas son las trigonométricas, ¿de acuerdo? Veremos que cuando aparezcan otras trigonométricas las podemos reducir y vincular. Pero estas son las que hay que aprenderse de memoria, hay que sabérselas. Estupendo, vamos con las funciones ahora exponenciales y logarítmicas, ex y log. Y igual a e elevado a x. ¿Cuál es la derivada de la e elevado a x? Misteriosamente, el que sea religioso aquí puede que rece, ¿no? Es la misma. No cambia. Es una de las cosas curiosas. De hecho, la función e elevado a x es la única cuya derivada es ella misma. Este es el gran secreto de por qué el número e aparece en tantos contextos como en economía, en física, en química, en radioactividad, en todos los lados, ¿vale? Porque es una función cuya derivada es ella misma. Bueno, ahora no me voy a meter en más misticismos, pero creedme que es la única que sucede que la derivada es ella misma. Y si yo tengo una exponencial, pero de base a, bueno, por supuesto, no lo digo, pero la base a tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1, ¿vale? Son muy parecidas. La derivada es a elevado a x, ¿vale? Pero hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Perfecto. ¿Y cuál va a ser, si yo tengo el logaritmo neperiano de x, cuál es su derivada? 1 partido por x. Y si yo tengo el logaritmo en base a, otra vez, cuando a es positivo y no es 1, ¿cuál es su derivada? Pues fijaros, muy parecida, pero ahora es 1 partido por x por logaritmo neperiano de a dividiendo, ¿vale? Esto hay que aprendérselo, lo siento, ya sé que es un poco rollo, pero hay que aprendérselo. Bien, pues ahora vamos a estudiar derivadas, vamos a poner C si queréis, derivadas de resultados operativos, lo vamos a llamar, resultados operativos, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues producto, primero, vamos a poner C1, producto de una función por una constante. Es decir, que yo tengo la función k por f de x, ¿vale? Bueno, pues esto es, la derivada es k por f' de x. Ejemplo, para que se vea. Es el ejemplo 6 que he puesto antes, ¿no? Cuando estábamos viendo las de monomios. Es un ejemplo muy parecido. Mira, si tú tienes 7 por x cubo, tú puedes decir, bueno, yo sé cuánto es la derivada de 7, cuánto es la derivada de x cubo, pero la derivada del producto, no lo sé. Bueno, no os preocupéis, cuando tú tengas un producto de un número por otra función, la derivada es el número por la derivada de la función. ¿Y cuánto es la derivada de este x cubo? 3x cuadrado. Porque ya lo hemos visto, vamos. Ya sabemos que x cubo tiene como derivada 3x cuadrado, ¿no? Pues esta es la derivada, sencillamente. Bien, perfecto. C2. Suma de funciones. La suma de funciones, pues adivinar. Si yo tengo la función f de x más g de x, esto se porta linealmente, se porta muy bien la derivada y es la derivada de la suma. Bueno. Así que aquí es donde voy a aprender a sumar derivadas. Es decir, aquí tengo la clave de los polinomios. Vamos a poner un ejemplo, venga. Yo tengo la función 2x4 menos 5x cubo más 7x cuadrado menos 3. Fijaros, tengo un polinomio, ¿no? Yo sé cómo se hace cada uno de estos monomios, pero las sumas y las restas en principio no sé hacerlo.
Pues me dice esta regla que yo voy a hacer derivada con derivada. Y lo separo con la suma y con la resta igualmente como me parece aquí. ¿Vale? Es decir, derivo 1 a 1, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de esto? Pues la derivada de x4 es 4x cubo. Por este 2, 8x cubo. Menos este 3 lo bajo, 15x cuadrado. ¿Vale? ¿Lo veis? Estoy yendo deprisa porque, bueno, llevo muchísimos años derivando, pero vosotros hacerlo, vamos, no es nada más que aplicar la norma. 7 por 2, 14x. Estoy bajando el 2 abajo, ¿vale? 7 por 2, 14. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? 0, ¿no? Pues nada, se queda así. Esta es la derivada de este ejemplo. Bien, C3. Venga, ya vamos aproximándonos a las últimas. Producto. Aquí, amigos, esta es muy también importante. Yo tengo f' de x por gx, ¿vale? Tengo un producto de dos funciones. ¿Cómo calculo su derivada? Aquí ya nos gustaría que fuese f' por g', pero no lo es, lo siento. Es derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Repito, derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por derivada de la segunda. Venga, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el ejemplo de x cuadrado por seno de x. Fijaros, esta es mi función que pongo como ejemplo. Esto es un producto. Pues voy a hacer, un producto, me refiero. Aquí x cuadrado es mi f y seno de x es mi g, ¿vale? Este por es este por. Este por de aquí es este por de aquí. ¿Vale? Esto es f, esto es g. Bien, bueno, por si acaso. Pues mi regla me dice que derivo la primera. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. La segunda la dejo sin derivar. Más, estoy siguiendo la norma, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. Pues ya está. Fijaros que fácil. ¿Cuánto estoy aprendiendo hoy, verdad? Venga, que ya me queda menos. C4. División. Yo ahora tengo y igual a fx partido gx. Bueno, evidentemente, donde no se anule el denominador. No hace falta que lo diga, ¿no? Siempre estamos con la misma cantinela. No se puede anular el denominador. En ese punto no existe la derivada. Ni existe la función, claro. Bueno, pues fijaros, la derivada es otra fracción que es abajo el mismo al cuadrado. ¿Vale? G cuadrado. Y en el numerado se parece un poco a la del producto. Es derivada de la primera por la segunda sin derivar. Menos, esto es lo que cambia, la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Vale? Esta es la de la división. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo seno x partido coseno x. Esto no va a servir para demostrar la derivada, por cierto, de la tangente, porque como sabéis, seno partido por coseno es la tangente. Pues venga, vamos al ataque. La derivada va a ser abajo seno cuadrado de x, ¿no? Y en el numerador, derivada de la primera, o sea, derivada de la f, coseno de x, por la segunda sin derivar, coseno de x, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. ¿Y cuál era la derivada del coseno? Menos el seno, ¿no? Que me queda así, ¿verdad? Muy bien. Igual, abajo lo dejo igual y me queda arriba coseno por coseno, coseno cuadrado de x, menos por menos, no se me olvide que aquí tengo un menos, por este otro menos, más seno cuadrado de x. ¿Y cuánto vale seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x? Es la ecuación fundamental de la trigonometría, eso es un 1, ¿no? Bien, pues esto es lo que yo había puesto antes, que era la derivada de la tangente. ¿Veis cómo funciona? Estupendo.
para que os entretengáis un poquito, haced por favor ejercicios. Esto, la única manera de que uno se le meta esto en la cabeza es hacer ejercicios, ¿vale? La única manera de aprender a tocar la guitarra es tocando la guitarra. La única manera de aprender a bailar es bailando. La única manera de hacer matemáticas es haciendo ejercicios. De aprender matemáticas no hay otra manera que hacer ejercicios, lo siento. Nos guste más o nos guste menos, si queréis aprender es la única manera. Bueno, pues vamos a poner ejercicio primero. Bueno, todo es hallar las derivadas, se supone, claro. Primera función. 5x cuadrado más 7x menos 2 raíz de x. Todas estas las vamos a hacer ya, ¿eh? Segunda. Raíz cuadrada de 3x cubo por e elevado a x. Tercera. E elevado a x coseno de x dividido 2 elevado a x más 4. Cuarta. Y igual a 2x cubo menos 5x más 3 dividido por x al cuadrado. 5. Y igual a x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 1. 6. Y igual a arco seno de x por x más 3. 7. Y igual a logaritmo en base 2 de x partido por x. Y 8. Y igual a x al cuadrado por 5 elevado a x partido x cubo. Bueno, yo creo que con estos 8 ejemplos y más que encontréis por ahí si queréis, pues nos puede servir para un poco todas las derivadas que están antes de la regla de la cadena, que es lo que veremos en el segundo vídeo. ¿Vale?